La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento. Estamos estudiando el libro del profeta Isaías y vamos a leer capítulo 13 y 14. Profecía contra Babilonia. Así dice la palabra de Dios. Esta es la sentencia contra Babilonia que fue revelada a Isaías, hijo de Amós, contra Babilonia. En lo alto de un cerro pelado coloquen una bandera, lancen grito de guerra, háganle señas con las manos para que entren por la puerta de los príncipes. Yo he dado órdenes a mis santos, a mis guerreros, alegres y gloriosos, instrumento de mi venganza. Escuchen ese rugido que viene de las montañas como de la inmensa muchedumbre. Escuchen el ruido de los reinos o de las naciones reunidas. Es Yahvé de los ejércitos que pasa revista al ejército dispuesto para la guerra. Yahvé y los defensores de su causa llegan de lejanas tierras, más allá del horizonte, para arrasar toda la tierra. Griten, pues se acerca el día de Yahvé, es como la tormenta del Dios Todopoderoso. Por eso todos los brazos caen sin fuerza, a todos los hombres se le para el corazón, de puro susto comienzan a temblar y a sentir dolores y se retuercen como mujeres que dan a luz, se miran unos a otros, el miedo se dibuja en sus rostros ardientes. Ya llega el día cruel de Yahvé con furia y rabia inmensa para dejar la tierra hecha un desierto, a acabar con todos los pecadores. La estrella del cielo y sus constelaciones han dejado de alumbrar. El sol ha salido negro y la luna no envía más su luz. Voy a castigar a todo el mundo por su maldad y a los impíos por sus crímenes. Acabaré con el orgullo de la clase alta y humillaré la soberbia de los dictadores. Haré que los hombres sean más escasos que el oro fino y más difíciles de hallar que el oro de Ofir. Por eso tiemblan los cielos y la tierra se mueven de su sitio al ver el furor de Yahvé de los ejércitos cuando estalla su cólera. Entonces, como una cabrita asustada, como oveja que andan sin pastor, cada uno se vuelve a su pueblo o huye a su patria. A todos los que encuentran los traspasan y a todos los que apresan los acuchillan. Sus hijos son aplastados ante sus mismos ojos, sus casas saqueadas y sus mujeres violadas. Miren cómo yo empujo contra ellos a los medos que no se interesan por la plata y que desprecian al oro. Su arco tiran al suelo a los jóvenes, ni siquiera se compadecen del fruto de la entraña y miran sin lástima a los niños. Babilonia, la perla de los reinos, la joya y el orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, arrasada por Dios. Nunca más en adelante será poblada o habitada. Ni el árabe acampará allí, ni los pastores descansarán allí con sus rebaños. Por allí vagarán las fieras del desierto y las lechuzas se meterán en sus casas. Allí bailarán las avestruces y danzarán los machos cabrios. Las hienas
aullarán en sus castillos y los chacales en sus lujosos palacios. Ya se acerca su hora, no tardarán en llegar esos días. Israel hará prisionero a los que lo llevaron cautivos y dominará a sus opresores. Cuando Yahvé te liberes de tus padecimientos, de tus iniquidades y de la dura esclavitud a la que estabas sometido, te burlarás sí del rey de Babilonia. Como ha terminado el tirano y acabado su arrogancia, Yahvé ha roto el pacto de los malvados, el bastón de los opresores que le pegaban a los pueblos con rabia, golpeándolos sin cesar, y oprimía con furia a las naciones, persiguiéndolas sin descanso. La tierra está ahora tranquila y quieta, y retumban las aclamaciones. Aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran, diciendo: desde que está en la tumba, ya no tenemos que temer al leñador. Bajo la tierra, el reino de los muertos se agita por ti, para darte la bienvenida. Despierta a la sombra de todos los grandes de la tierra, y se levantan de sus tronos los reyes de los pueblos. Todos se dirigen a ti y te dicen: tú también has sido tirado al suelo y ahora eres igual a nosotros. Tu esplendor junto al sonido de tus arpas ha sido lanzado al lugar a donde van los muertos. Tiene gusano como tu cama y para cubrirte lombrices. ¿Cómo caíste desde el cielo, estrella brillante, hijo de la aurora? ¿Cómo tú, el vencedor de las naciones, has sido derribado por tierra? En tu corazón decías: subiré hasta el cielo y levantaré mi trono encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en la montaña donde se reúnen los dioses, allá donde el norte se termina. Subiré a la cumbre de las nubes, seré igual al Altísimo. Mas, ¡ay! Ha caído en la hondura del abismo, en el lugar a donde van los muertos. Los que te ven se fijan en ti y dicen al verte: este es el hombre que espantaba la tierra, que hacía temblar a los reinos, que convertía al mundo en un desierto, que destruía las ciudades y nunca abría la cárcel a sus presos. Todos los reyes de las naciones reposan con honor, cada uno en su tumba, pero tú has sido echado a la fosa común como una basura que molesta, como un cadáver pisoteado, cubierto de gente masacrada, de degollados por la espada. No tendrá la sepultura de los reyes, porque ha desolado tu tierra y asesinado a tu pueblo. Nadie en adelante se acordará de la decencia de los malhechores. Prepárense para matar a los hijos por los crímenes de sus padres. Ya no saldrán a conquistar la tierra, ni cubrirá con sus ciudades la faz del mundo. Me levantaré contra ellos, dice Yahvé de los ejércitos, y acabaré en Babilonia con su nombre y sus descendencias, con sus hijos y sus bastardos, dice Yahvé. Yo se lo doy a los erizos, pues no será más que un pántano. Le pasaré la escoba y barreré con todo, dice Yahvé. Yahvé de los ejércitos lo has jurado, diciendo: tal como lo he pensado pasará.
y como lo he querido, se cumplirá. Destrozaré a Assur en mi propio país y lo aplastaré en mis cerros. Así ustedes se librarán de su yugo y de su carga que pesa sobre los hombros. Esta es la sentencia decretada contra toda la tierra, así su mano está extendida sobre las naciones. Si Yahvé de los ejércitos forja un plan, ¿quién lo arruinará? Si extiende su mano, ¿quién lo hará cambiar? El año en que murió Ahab, Isaías pronunció esta sentencia: no te alegres tanto, Filistea, porque se quebró el bastón que te pegaba. Pues del huevo de la culebra saldrá una víbora, que a su vez tendrá una serpiente voladora. Entonces mis pobres se alimentarán de mis campos, y los que nada tienen dormirán tranquilos, mientras que a tus hijos lo haré morir de hambre, y mataré a los sobrevivientes que den aullido en la alcaldía, que grite la ciudad. Filistea entera se queda sin ánimo, porque por el norte se levanta una humareda, y nadie de sus soldados abandona la fila. ¿Qué responderán entonces a los embajadores de esa nación? Que Yahvé ha fundado a Sión, y en ella se refugiarán los pobres de su pueblo. Hermanos, esto es palabra del Señor. El profeta Isaías ha hablado en el capítulo 13 y 14 sobre la profecía que Dios había anunciado anteriormente, en los capítulos anteriores, sobre el mal que le iba a venir a Babilonia, porque el rey de Babilonia había exterminado a su pueblo y lo había llevado exiliado, y había maltratado a sus gobernantes en desobediencia del pueblo de Dios que había desobedecido. En estos capítulos se reúne una serie de oráculos contra los pueblos vecinos en aquel tiempo, y la Biblia lo llama las naciones, o sea, los pueblos de su vecindario, y que tenían poderes sobre faraones y reyes. Y ya que ninguno de estos pueblos conocía al Dios viviente de los judíos que se habla aquí, eran unos pueblos que se consideraban paganos. Así pues, cuando la Biblia dice las naciones, podemos traducir el nombre de paganos o de extranjero, que viene a ser lo mismo. Hay que reconocer que estos capítulos reúnen como si fuera un poema de la visión de Isaías, muy diverso en cuanto a la fecha y a el espíritu y el sentir que Isaías iba manifestando a través de las revelaciones que Dios le daba. Algunos son directamente de él y no son en realidad contra el pueblo vecino de los hijos de Israel, sino más bien son advertencia a la gente de Judá y de Jerusalén para que confíen en la protección de Yahvé en vez de dejarse arrastrar por las coaliciones contra Asiria, porque Asiria en aquel tiempo estaba haciendo asociaciones y azotada, y para ganar puntos pues se relacionaban y se asociaban uno con otro. Podemos ver que se ve como si fuera un poema en una forma que fue insertado con
de posteridad en el libro de Isaías, ciertamente mucho después del fin de Babilonia. Y entonces pues se escribieron, los escribas de ese tiempo, después de Isaías, fueron narrándolo y se lo pusieron en forma así como de poema. Y narra lo mismo que ocurre más luego y se ve manifiesto. En mención están los santos, es decir, los personajes celestes llamados también hijos de Dios. Por eso se habla de los ángeles y se habla de los santos. En los últimos siglos antes de Cristo, se pensaba que Dios dirigía la historia por su intermedio. Se está muy lejos del evangelio y del espíritu misionero en este tiempo que Isaías está manifestando esa profecía contra Babilonia. Estas palabras fueron pronunciadas con ocasión de la muerte de un rey asirio, cuando en el capítulo 14 se habla de que a ese rey se creía que era grande, porque dice: ¿cómo caíste, estrella brillante? Cuando Yahvé te libere de tu padecimiento, de tu iniquidad y de la dura esclavitud a la que estaba sometido, te burlarás sí del rey de Babilonia. Y entonces estas palabras fueron pronunciadas con ocasión de la muerte de ese rey. Aquí fueron aplicadas mucho más tarde a la ruina de Babilonia, que había llegado a ser el símbolo de la caída de los enemigos del pueblo de Dios, porque ellos eran los que estaban siendo exiliados y maltratados y estaban expuestos a pagar impuestos y estar esclavizados ya en aquel país de Asiria. Y debemos tener presente en estos imperios de Asiria, Babilonia y Egipto, que eran las potencias gobernantes y que manejaban a Judá y Jerusalén, que subyugaron al mundo e hicieron temblar a los judíos, desaparecieron sin dejar herencia, así como el profeta Isaías pues ha dicho aquí: ¿cómo caíste, estrella brillante? Dice: ¿cómo ha terminado el tirano y acabado su arrogancia? Yahvé ha roto el palo de los malvados, el bastón del opresor, que está hablando aquí de Egipto, que le pegaba a los pueblos de Judá y Jerusalén con rabia, golpeándolos sin cesar, y oprimía con furia a las naciones, persiguiendo a todo lugar sin descanso, porque ese pueblo fue exiliado, roto su templo, y todas las personas fueron llevadas y otras maltratadas y sumidas a un suplicio, y murieron muchos de ellos. Entonces aquí la tierra está ahora tranquila y quieta cuando desaparece ese rey tirano que tomó control. Y es que Babilonia en aquel tiempo antiguo era la potencia mayor, y todos los pueblos debían someterse a su administración. Entonces, guiada por un rey malvado que consideraba que los pueblos pequeños estaban supuestos a estar bajo su mandato, y que por desobediencia este pueblo judío, este pueblo de Judá y Jerusalén, cae en manos de este rey porque desobedeció. Desde el desierto Moisés le viene diciendo que cumplan las normas, preceptos y reglas que Dios le ha destinado, y que cuando lleguen a la tierra prometida, a los lugares que ellos liberten, saquen y acaben con esos pueblos malvados. Pero ellos se desobedecieron las reglas, las normas, y por ende pasa igual ayer, hoy, siempre. Dios Padre habla
a cada uno de nosotros directamente a nuestro corazón y nos dice, nos guía, nos instruye en nuestra vida en cada situación que vivimos y nos manda a obedecer, pero si desobedecemos, nos alejamos de sus manos, nos ponemos inalcanzable a su misericordia, que es grande, y que su bondad a través de la salvación gratuita por su Hijo Jesucristo es inmensa para todo y cada cual. Pues si nos alejamos de sus manos y no queremos volver a sus manos, aún Él nos ate y nos llame, no viola el libre albedrío de nuestras decisiones interiores y exteriores. Aceptar a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, pedir la ayuda del Espíritu Santo y guía para tener una relación con el Padre, nos ayuda a buscar la palabra de Dios, conocer de ella, cumplir las leyes, normas y preceptos y tener una comunicación interior directa y particular con el Padre, que solo nosotros y cada uno de nosotros tiene directo con el Padre esa comunión.